Arthur Rimbaud es uno de los poetas más influyentes e innovadores de la literatura francesa del siglo XIX. A pesar de haber escrito la mayoría de su obra antes de cumplir los 20 años, su poesía continúa inspirando a generaciones de escritores y artistas. Pero la vida de Rimbaud fue breve y tumultuosa, y estuvo marcada por la búsqueda de la libertad, el arte y la aventura. Arthur Rimbaud nació en Charleville, Francia, en 1854. Fue el segundo hijo de una familia de clase media y desde muy joven demostró una inteligencia y sensibilidad excepcionales. A los 15 años, Rimbaud ya había publicado sus primeros poemas en una revista local, y su talento literario comenzó a llamar la atención de los intelectuales de la época. En 1870, a los 16 años, Rimbaud huyó de su casa y se trasladó a París, donde se unió al círculo de poetas simbolistas liderados por Paul Verlaine. A pesar de la gran diferencia de edad entre ambos, Verlaine tenía 27 años en ese momento, los dos hombres se enamoraron y comenzaron una relación tormentosa que incluyó peleas, reconciliaciones y viajes por Europa. Durante su relación con Verlaine, Rimbaud escribió algunos de sus poemas más famosos, como El barco ebrio y Una temporada en el infierno, pero la vida bohemia y caótica que llevaban finalmente provocó una ruptura violenta entre los dos poetas. En 1873, Verlaine disparó a Rimbaud en Bruselas durante una pelea, hiriéndolo en el brazo. Verlaine fue condenado a 2 años de prisión y la relación entre los dos hombres llegó a su fin. Después de la ruptura con Verlaine, Rimbaud se retiró de la poesía y viajó por Europa y África. Trabajó como traficante de armas y explorador, y vivió aventuras peligrosas en lugares como Etiopía y Yemen. En 1875, a los 21 años, Rimbaud dejó de escribir poesía por completo y regresó a su hogar en Charleville, donde vivió como un hombre común y corriente hasta su muerte en 1891. A pesar de su corta vida y de haber dejado de escribir poesía a una edad temprana, la obra de Rimbaud tuvo un gran impacto en la literatura francesa y mundial. Sus poemas son conocidos por su estilo innovador, su lenguaje poético y su exploración de temas como el amor, la muerte y la búsqueda de la verdad. Rimbaud es considerado uno de los fundadores del simbolismo y un precursor del surrealismo y el dadaísmo. En resumen, la vida de Arthur Rimbaud fue una mezcla de genialidad literaria, amor tumultuoso y aventura peligrosa. A pesar de haber dejado de escribir poesía a una edad temprana, su legado literario continúa inspirando a escritores y artistas de todo el mundo. Arthur Rimbaud murió el 10 de noviembre de 1891 a los 37 años de edad en Marsella, Francia, debido a una complicación de un cáncer de hueso. A lo largo de su vida, Rimbaud había llevado una vida aventurera y peligrosa, y se cree que el estilo de vida, junto con otros factores, contribuyó al desarrollo de la enfermedad que finalmente causó su muerte. Y bueno, esto es una curiosidad. Se sabe que Arthur Rimbaud fue traficante de armas y se sospecha que pudo estar relacionado con el comercio de esclavos. Sin embargo, es importante señalar que no hay una evidencia histórica confiable que sugiera esto, y aunque no se sabe con certeza si Rimbaud estuvo involucrado en el comercio de esclavos, su vida aventurera y su trabajo como traficante de armas en África lo llevaron a explorar áreas donde el comercio de esclavos era una práctica común en esa época. Bueno, ahora vamos a explorar la vida de Paul Verlaine. Paul Verlaine
fue uno de los poetas franceses más importantes del siglo XIX. Su poesía fue fundamental en la evolución de la poesía francesa y su estilo y temática influenciaron a generaciones de escritores. Nacido el 30 de marzo de 1844 en Metz, Francia, Verlaine fue el hijo de un oficial del ejército francés. Después de pasar su infancia en varias ciudades francesas y belgas, se mudó a París en 1851 con su familia. Verlaine fue educado en un internado católico, pero abandonó la escuela a los 16 años para seguir una carrera literaria. En 1866, Verlaine publicó su primer libro de poemas, Poemas saturnianos, que fue recibido con entusiasmo por la crítica literaria francesa. Sus poemas eran oscuros y melancólicos y trataban de temas como la soledad, la muerte y el amor no correspondido. En 1871, Verlaine se casó con Mathilde Motet de Fleurville, una joven de buena familia, pero su matrimonio fue tormentoso y marcado por el alcoholismo y la infidelidad. En 1872, Verlaine conoció al poeta Arthur Rimbaud, quien se convirtió en su amante y musa. La relación tumultuosa entre Verlaine y Rimbaud inspiró algunos de los poemas más famosos de Verlaine. En 1873, Verlaine y Rimbaud viajaron a Londres, donde Verlaine disparó a Rimbaud en un ataque de celos y lo hirió gravemente. Verlaine fue condenado a 2 años de prisión por el delito y después de cumplir su condena se separó de su esposa y se mudó a Inglaterra. En los años siguientes, Verlaine continuó escribiendo poesía y publicó varios libros más, incluyendo Sagesse y Jadis et naguère. Su estilo poético evolucionó hacia una escritura más lírica y musical, y sus poemas a menudo tenían una calidad evocadora y melancólica. Verlaine murió en 1896 en París, a la edad de 51 años. Su poesía ha sido traducida a muchos idiomas y ha influido en generaciones de poetas y escritores de todo el mundo. En resumen, Paul Verlaine fue un poeta francés que dejó una huella indeleble en la poesía francesa y en la literatura universal. A través de sus poemas exploró temas profundos y emocionales como la soledad, la melancolía y el amor no correspondido. Y su estilo lírico y evocador ha inspirado a generaciones de escritores. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia y el conflicto, su legado poético sigue siendo una fuente de inspiración y belleza para muchos lectores y escritores de todo el mundo. El tormentoso amor de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, por Yet Akatzim Almazán, de la revista digital Homosensual. Paul Verlaine, junto con Stéphane Mallarmé y Charles Baudelaire, era considerado uno de los poetas más representativos del simbolismo, y debido a esto, no era raro que recibiera constantemente textos y cartas de jóvenes artistas, pues cientos de nuevos poetas buscaban un lugar dentro de los círculos literarios de París. Entre ellos se encontraba Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, con quien Verlaine tuvo un tormentoso romance que inspiró varios textos sobre su amor. Rimbaud, nacido en Charleville, tenía tan solo 16 años cuando decidió abandonar sus estudios para perseguir una vida de placer, fiesta y poesía en París. Por varios meses contactó a diferentes figuras literarias de la época, pero ninguna parecía interesarse en sus poemas.
En 1871, Arthur Rimbaud envió a Paul Verlaine una muestra de su obra y en 1872 Verlaine respondió con un boleto solo de ida a París y una carta en donde escribía: «Ven, querida alma, te esperamos, te deseamos». Al conocerse, Rimbaud tenía 17 años y Verlaine 37. Compartían casa con la esposa de este último, Mathilde, embarazada y de 17 años. En el hogar había problemas debido a que el poeta parisino no tenía trabajo y pasaba sus días bebiendo. Conocer a Rimbaud, un enfant terrible, lleno de energía, cuya única misión era experimentar los placeres y los sufrimientos más carnales en París, no hizo más que alterar más al depresivo Paul Verlaine. Verlaine y Rimbaud pronto entablaron una relación amorosa que hizo que el primero se olvidara completamente de su familia. Su relación fue apasionada, feliz y llena de fiesta mientras vivieron en la capital francesa. Rimbaud se abandonaba a los placeres carnales tal y como siempre había querido, y Verlaine lo seguía ciegamente. El desencanto. Aproximadamente un año después de conocerse, los artistas dejaron París para instalarse en Londres. Les gustaba frecuentar bares del puerto, bibliotecas y otros lugares de reunión para artistas y comuneros. Vivían al día gracias a pequeños trabajos de enseñanza. Entraba poco dinero al hogar y eso fue lo que rompió la fantasía de los poetas. Sus discusiones, celos y peleas físicas terminaban en encuentros apasionados. El ciclo se repetía una y otra vez. Rimbaud y Verlaine estuvieron juntos en Londres por 2 años, hasta que este último decidió abandonar a su joven amante. El poeta parisino fue a Bruselas, Bélgica, para intentar recuperar a su esposa, quien le había exigido el divorcio. El dolor que Rimbaud experimentó luego de esta ruptura se ve plasmado en una carta que envió en 1873 a su amante. Ahí rogaba: «Si me he mostrado desagradable contigo, fue tan solo una broma. Me cegué y me arrepiento de ello más de lo que puedes imaginar. No paro de llorar desde hace días. Vuelve, sé valiente, querido amigo. Nada está perdido todavía». Verlaine estaba obstinado en recuperar a su esposa en 3 días. De lo contrario, pensaba suicidarse. Pero cuando recibió el rechazo total de Mathilde, el poeta buscó nuevamente a su joven amante. Envió una carta a Charleville, donde Rimbaud había regresado con su madre, y pidió que se vieran en la habitación de siempre. La muerte del romance de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. Rimbaud acudió al encuentro, aunque rechazó la invitación de Verlaine de rehacer su relación. Luego de una noche de alcohol, peleas y sexo, el joven poeta intentó abandonar a su amante. Despechado, Verlaine disparó a Rimbaud 2 veces. Una de las balas falló, pero la otra se incrustó en la muñeca del joven poeta. La bala estuvo atorada en su cuerpo una semana entera, debido a que éste creía que su herida era solo superficial. Asustado, Rimbaud corrió a la calle y denunció a su amante por intento de homicidio. Unos días después, con más calma, el enfant terrible quitó los cargos por homicidio y continuó con los cargos de herida con arma de fuego. Verlaine pasó 2 años en la cárcel, donde se hizo sumamente religioso. Esto influenció su poesía posterior,
lo que le costó críticas de sus compañeros, especialmente de Rimbaud. El Enfant terrible, por otra parte, regresó a Charleville y completó, despechado, su poema Una temporada en el infierno. Ahí retrató todo el dolor, el odio y la pasión que existió en esta infernal relación. De Jetta Katzin Almazán.